Suena fondo de salsa, unas motos pasando y al fondo el río. Este es el paisaje sonoro del Festival Internacional de Cine de Cali, noviembre de 2022. Sí, estamos en Cali. Yo no sabría decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace fotografía? Bueno, en mi caso, porque yo nunca supe ni sé cómo trabajar en fotografía en Hollywood o en otra parte del mundo o otro fotofija. Sé de mi trabajo. Yo hago un seguimiento de la película en todos los niveles. Más que todo detrás de cámara, más importante para mí a veces es el detrás de cámara que realmente el fotofija como fotofija de las imágenes de la película. No veníamos a Cali desde que grabamos a este man en 2019. Sí, La Rata Carvajal no ha sido el único caleño que hemos tenido en Gente que hace cine, pero sí el único episodio que hemos grabado en la sucursal del cielo. Recuerdo que fue bacanísimo perderme, sobre todo en la carretera del kilómetro 18, por pararle bolas a un Waze que me estaba llevando para otro lado. Pero bueno, finalmente llegué a la casa de La Rata y ese día fue inolvidable. Porque igual yo pienso más, como te decía en un principio, más detrás de cámara que no es porque cuando vas a fotografiar a los actores actuando, ahí tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Hablar con La Rata, ser recibido por él, conversar, navegar toda su casa, sus cuadros, sus negativos, sus fotografías, su historia y bueno, estar acompañados de una botella de Campari, eso fue buenísimo. Pero ahora que lo pienso, técnicamente ese episodio dedicado al oficio del fotofija no fue en Cali, fue a las afueras. Así que este episodio, que estás escuchando, que se está grabando en vivo con público en el marco de la Semana del Guión y del Festival de Cine de Cali de 2022, vendría siendo el primero que Gente que hace cine hace en Cali. Eso merece un aplauso. Bueno, espero que haya habido aplausos. Hoy vamos a hablar de guión, de los retos que suponen las escrituras y las reescrituras, del guionista y la guionista que también es autor y autora, que en su camino por residencias, laboratorios y becas escucha las voces de muchas personas que alimentan, nutren y reconfiguran esa idea semilla, esa idea original. Vamos a hablar del significado de reencontrarse con ese guión en la sala de montaje y volver a escribir. Vamos a hablar del significado que tiene ese guión que se reencuentra consigo mismo en la sala de montaje y se vuelve a escribir. Y vamos a hablar sobre todo de lo que significa desde el oficio del guionista contar a una ciudad como Cali. Hoy vamos a hablar con Diana Montenegro y Sebastián Duque, cineastas, productores y guionistas caleños. ¿Ya te ajustaste los audífonos? Allí, en el sitio o momento donde le hayas dado play a este contenido. O mejor, ¿ya escogiste tu silla aquí en el Centro Cultural de Cali? Acompáñame una vez más a aprender de cine conversando con sus creadores. Si es tu primera vez, te invito a que escuches esta y las más de 100 conversaciones con creadores que tenemos en nuestro podcast. Nos encuentras en todas las plataformas. No hablo más carreta. Un episodio nuevo de Gente que hace cine arranca aquí, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Y gracias por darle play. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Esto es Gente que hace cine en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, emocionada, primera vez también. ¿Es tu primera vez en un podcast? En vivo podcast, sí. Listo, voy a ajustar como estás en vivo, pues listo. Vale. Bien, ¿y lo mismo vos? ¿Todo bien? Sí, sí. Primera vez también. Sí, estaban por acá reclamando que el Campari que hubo. No hay Campari como para repetir lo de La Rata, que sería bueno, solo agüita. En fin, bueno, muchas gracias Cali por recibir a Gente que hace cine y a ustedes pues por disponerse a conversar hoy de lo que nos gusta. Yo escuchaba una charla en la que estuviste, creo que fue en el Festival de Lima, no sé si fue ahí o en otra, pero decías que te gustaba mucho conversar de cine. O sea, como la película se vale por sí misma, pero lo bacano es poder conversar, como masticar una y otra vez las cosas. Sí, yo pienso que parte del proceso, de hecho previo al guión, es como
primero la conversación que uno tiene todo el tiempo como frente al espejo, como uno con uno, como, ¿realmente vas a hablar de esto en tu primera película? Esa es como una de las grandes preguntas cuando uno empieza con escena 1, interior, exterior, día, noche. Y segundo, pues también empezar como a echar carreta alrededor también de lo que somos y hasta qué punto pues ese guión termina realmente teniendo alguna comunicación con donde uno se mueve. O sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre me planteo mucho la ciudad, ¿no? Y no puedo desconectar el hecho de que estoy creando en una ciudad con una línea y con unas voces también previas a mi historia también, ¿no? Que mi papá encuentre otra mujer y mi mamá otro hombre. Que mi papá encuentre otra mujer y mi mamá otro hombre. ¿Y a vos te gusta, digamos, como conversar y reconversar? Vos ahora que estás, digamos, mostrando la película, le hacía esa pregunta a Andrés Ramírez Pulido con respecto a La Jauría. O sea, cuando lo entrevisté, eran las 3 de la tarde y ha hecho 5 entrevistas. Entonces, como también el hablar y hablar y hablar y hablar de la película, pero ese hablar es necesario, ¿no? Como que va madurando, como es un vinito ahí que se va añejando chévere, ¿o qué? Uy, pues yo creo que para mí es como la mejor parte de hacer películas. Hablar de las películas. Ok. Y como que, en mi caso, como lo que ha pasado es que siento que es como que se vuelve como una adicción extraña, como llegar a ese punto de poder encontrarse con la gente y que la gente reciba, digamos, algo que uno escribió y que uno hizo y que tenga una percepción de eso y que luego llegue y te la exprese con palabras y luego vos puedas salir y hablar un rato con esas personas, que tengan lecturas, ¿no? Y echar carreta de eso y hablar y como hilar cosas ahí, es como algo que para mí es como lo más, como que en lo personal siento que es como lo más gratificante. Qué bacano. Y se vuelve como una adicción. El problema es que es una adicción difícil de volver a satisfacer porque no es fácil hacer otra película, ¿no? Entonces... Recoge esos pelos y te lavas la cabeza, ¿oíste? Jurado conformado por todos estos maricas dijeron que por unanimidad íbamos a tocar nosotros en la ciudad de Cali. ¡Ah, marica, no! Tenemos 6 canciones. Pues hay que montar canciones, yo diría que unos 4 días, ¿no? El hecho de conversar, creo que algo que nos gusta precisamente acá es aprender de cine, pero conversando. Y la idea es que los que están acá asistiendo, los y las que están asistiendo y los que nos están escuchando aprendan un poquito de esta charla que vamos a tener. ¿Será posible en sus cabezas recordar el instante donde surgió la película? Van a decir, no, son muchos, porque es que cogí de aquí, de aquí, de aquí, de allá. Pero sí hay un momento en que dijeron, porque pues estamos en la semana del guión y esta charla se hace en el marco de esa pregunta sobre el guión. Podemos reconocer el momento en el que vos decís, aquí está el alma que quiere volar, o sea, y aquí está Fósforos Mojados, para que lo compartamos acá con la gente. ¿Cuál fue ese momento? Si saben dónde estaban o algo así, si es posible, no sé. Sí, me acuerdo exactamente. Digamos que el proceso de la película nació a la par de otra película ópera prima que yo produzco. Entonces el proceso de escritura se dio casi que mancomunadamente. Y los dos tuvimos un momento como el bombillito prendido y fue una tarde viendo películas después de ver La Ciénaga de Lucrecia Martel y de ver de jueves a domingo de Dominga Sotomayor. Chilena, ¿no? Chilena, sí. En ese momento, que era sencillamente ver una película, una que había salido recientemente, que era de jueves a domingo, y la otra pues que por una conexión más de tema película de colmena familiar, las vimos, y lo que encontramos en ese momento fue lo que para nosotros se convirtió en un chispazo pucha, realmente es posible hablar en una película desde la proximidad de la familia, desde la línea personal echando hacia atrás, y encontramos que esas dos películas casi que nos susurraron al oído a esos recuerdos de la infancia de cada quien, y fue como un clic mágico. O sea,
Fue como que fueron dos películas que sin ser referencias previas en absoluto, terminaron siendo sencillamente como la patadita al abismo de decir, hable de lo que usted quiera, pero sobre todo hable de lo que usted sienta. Ahora, y ese fue. Y en ese momento, ni por el berraco te habías imaginado que esta señorita, perdón, no quiero decirlo, esta señora, esta dama. Este ícono de alguna manera del cine latinoamericano, Lucrecia Martel, que era una película que tú estabas viendo, terminaría siendo tu asesora de guión. O sea, en ese momento ni por el berraco se te pasó eso. No, de hecho la película con la que más me conecté en ese momento era la de Dominga. La Dominga. Y tiene el corazón de poeta, de niña. Otra. Pues porque tenía un personaje femenino como centro, que era una niña, y había, digamos, toda una lógica alrededor de lo que se dice y lo que no se dice, digamos, en una familia. Y también desde cierto minimalismo, ¿no?, que tiene esa película. Entonces, de hecho, era al revés. La Ciénaga no era, digamos, una película que se convertía en referente para mí, pero ya que fue en un momento en que sucedió en paralelo, a partir de ahí fue el clic. Pero también el hecho de que fueran dos películas latinoamericanas automáticamente nos mandó al contrapunto, bueno, ¿y cómo estamos nosotros en Colombia? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros en Colombia respecto a historias que sean más viscerales y que nazcan desde esa proximidad del entorno familiar? Y ahí fue como una segunda triangulación para terminar ya conectando con los ecos de la infancia y decir, vamos a empezar a darle a un guión que nos pertenezca. Podríamos hacer un documental de los instantes donde nacen las películas. ¿Cuál es el tuyo? ¿Es así también? ¿Lo puedes ubicar? Aquí sala, películas, toda la cosa. ¿Cómo fue la tuya? Pues yo también lo tengo como muy claro, curiosamente. Y esto no lo habíamos preparado, es un arepazo impresionante. y más, es muy diferente. Ahorita que escucho a Diana digo como que pues curioso, ¿no? Porque lo mío parte más bien como de una experiencia. Yo he tocado en bandas de punk y de hardcore toda mi adolescencia. Soy como un caleño medio atípico en el sentido como que no soy tan salsero, es más como que me han gustado otro tipo de cosas, ¿no? Y había una casa que ocupamos para tocar y estábamos tocando en esa casa, como era por la Roosevelt, la avenida Roosevelt, y de un momento a otro unos amigos, no tan cercanos, pero al final amigos de la música, salieron como a comprar algo, ¿no? Y hubo un momento en que regresaron otros como muy ajetreados y lo que había pasado era que los acababan de atropellar en la Roosevelt por ahí por un McDonald's que hay ahí en la Roosevelt, los acababan de atropellar. Y como que en ese momento, esto no está en la película, no es narrativa en la película, pero fue como el impulso como creativo de decir como que, o sea, esta vivencia de la música y esto se puede apagar en cualquier momento, ¿no? Y como que así de volátil es todo, ¿no? Y como la euforia puede acabar en un segundo, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo pensé que quería hacer una película, ¿no? Una película. Qué chimba. Qué bueno. Y ahí nació. Oye, y mira que aquí hay una cosa y es, vos dijiste ecos de la infancia y vos dijiste, casi que explicaste Fósforos Mojados, o sea, porque hablaste de llama y apagarse. Y uno cuando está escribiendo por primera vez o cuando está haciendo cualquier obra artística, uno dice, pero me gustaría que viniera de alguna manera. A veces viene desde una escena, o sea, a veces uno escribe de una vez, pero de pronto no arranca uno por la primera escena y mucho menos por el título. Bien, hablemos dentro de este proceso de guión, ¿cuándo llega el título? Porque yo creo que vos sí lo tenías como muy definido desde el principio. Arranquemos con vos primero, a ver. Sí, yo soy muy bueno escribiendo títulos. Como que me salen, hay gente que me dice como que ¿cómo le pongo a esto? Y yo al final como que... Todos los de tesis de grado deben decir como, por favor. Como el nombre, yo lo primero que pongo es el nombre, ¿sí? Y el título es porque es una canción de unos amigos que tenían un tema que llamaba Fósforos Mojados y como que pega, o sea, como que pegaba todo. De hecho, acababan de tocar también ese día del toque que les cuento, ¿no?
Y sí, surge de Sos muchas tuviste cosas. primero título que película y título que guión. Sí, primero título. ¿Y en el caso tuyo cómo fue? Yo soy pésima para los títulos. De hecho, el título de mi peli, El alma quiere volar, tiene sus detractores y sus amantes, como que, eso para el mercado eso está muy largo. Eso en el diseño, el póster, eso se pierde. Como hay otra gente que dice, ay, es como tan poético y no sé qué, entonces... Y ahí es donde uno dice, y me toca también pensar en eso. Claro. ¿Sí? Sí, además, ¿no? Y en la traducción. Por ahí derecho, ¿no? Entonces... Sí, no es solamente encontrar un buen título en tu lengua, sino que funcione de alguna manera. Claro, entonces yo por un lado tenía que pensar también que si quería encontrar otras fuentes de financiación desde el guión, tenía que pensar en esas posibilidades de, ¿y esto cómo se va a decir en inglés? Y empezar a buscar en IMDb si existe algo con el nombre parecido. No, pues a ver, digamos que yo también tengo un perfil de productora, entonces me adelanto como a esas cuestiones, como de, no, por allá en el 1000 no sé qué existió una película en no sé dónde que tenía un nombre medio similar, entonces, descartada. Entonces soy muy mala con los títulos y sencillamente lo asumo y escribo, y creo que el título y defiendes es el algo... título con... No, el título llega justamente después de que ya toda la historia está escrita, y después es como, esto como a qué, esto tiene cara como de qué, como con las personas, ¿no? Como este tiene cara de Carlos, no, este man tiene pinta de llamarse, no, Rubén le pega. Entonces, un poco eso con el título. Y más que ya después pensar en que funciona o no funcione, mercadeo, en fin, es un poco más que responda o resuene con el sentir de la película. Bien, y a veces el título, no sé si les ha pasado, está en el guión, está en un texto, o está en una línea de diálogo o algo así, pero de pronto no pasó ahí con ustedes. En otros guiones sí me ha pasado, con este de la peli no, pero sí que me ha pasado. Bien, aquí está para la gente algo en común para que pongan una sesión de las implicaciones legales y creativas de titular. Sí, o sea, Sí. Porque creo que no nos preocupamos mucho del guión, pero mira todo lo que tiene que ver un título. Bueno, ustedes tienen su primera versión de guión y empiezan a caminar ese guión, ¿sí o no? Que es como el tema, ¿no? Es como, no solamente me lo validó esa primera lectura de alguien adicional, y cuando tú dices ya, pero necesito, y el mercado tiene una ruta, sí, que son laboratorios, que son convocatorias, que son todo este tipo de cosas. ¿Qué pensaban ustedes? Porque muchas veces en ese recorrido tú vas... Creo que tú estuviste en Villa... ¿Quién fue que estuvo en Villa de Leyva? Yo. Sí, entonces es, no sé, una semana, varios días con expertos, con personas obviamente que llevan un recorrido impresionante, te dicen, no, esto por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. ¿Cómo lidiar como guionistas con esas etapas? Cuando te están diciendo, muy buena la historia, pero ese guión no funciona. Cuando empiezas a desliteralizar el guión, o sea, está muy poético y yo lo que quiero es que sea un guión y punto, un guión que gane, que aplique y que me den plata. Bien, ¿cómo lidian con ese proceso que empiezan ustedes a vivir como guionistas? Bueno, a mí me tocó la maravillosa, esto lo digo irónicamente, pero la maravillosa temporada de los tratamientos, cuando el Fondo Nacional pedía tratamiento y no guión para aplicar a escritura, lo cual es fatal, porque creo que no tenía una historia que pudiera resumirse de una manera argumental en un tratamiento de X cantidad de páginas con letra Courier 12 a espacio sencillo. Y a veces piden guión específico para documental. Ah, sí, A sí, veces en es documental lo es contrario. peor porque en documental te piden adelantarte a los hechos y ponerle un final, punto final a cómo va a terminar todo. Entonces me tocó la era del tratamiento y siempre se sentía que el tratamiento no lograba emanar la temporalidad interna del relato que yo tenía. Y después de mucho voltear con ese tratamiento, entonces en espacios donde casi pero no, quedaste preseleccionada, quedaste por debajo de la línea de corte, no sé qué, pues yo dije, pues qué desgaste seguir intentando con un tratamiento donde al final yo sé que no está sintiéndose el tiempo de la historia. Y ahí fue cuando empecé a asumir la tarea de realmente escribir el guión. Y solo cuando escribo el guión
es que ya empieza a tener, digamos, como otro camino. En la primera sesión, bueno, en el primer encuentro, digamos, con lectores externos fue en la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, cuando tuve que hacer pitch ante 16 jurados. Resulta que en ese momento el jurado estaba compuesto por personas que vienen de ser guionistas de oficio para televisión, para telenovelas básicamente, o para películas taquilleras de diciembre, de comedia y de unos géneros muy específicos, mezclados con personas como Pablo Stoll, Paula Markovits, es decir, que hay una conciencia o una mirada muy, muy específica sobre el cine. Y ahí recuerdo, una de las cosas que recuerdo que salió fue como, este guión está muy corto, la cantidad de páginas que tiene bien puede ser un mediometraje. Y se armó, digamos, o sea, los jurados armaron como una división de paneles entre, perdón, ¿de qué estás hablando? Y mi mejor manera en ese momento de conciliar aquello fue guardando las proporciones, pero como que dije, bueno, no sé, hay guiones como Amor de Haneke que tiene 55 páginas. Todo esto para decir que efectivamente son ese tipo de cosas que uno se encuentra ya en el camino cuando tenés un guión, y es que los espacios de industria y los espacios de formación y sobre todo los espacios de financiación, y más ahora que tenemos un interés también de producción para plataformas, para streamings, para no sé qué, entonces según quien esté ahí juzgando tu guión, vas a poder tener un camino o no de percepción, y eso es bastante sui generis porque la historia sigue siendo la misma. Yo hablaba, antes de que vayas vos, yo hablaba, creo que era con Jacques Toulemont, que creo que cuando hizo su película Ana, pasó 8 veces al fondo. Bien, entonces es como también entender que no se trata de pelear con tu texto, sino de las condiciones del jurado, de las condiciones de las exigencias que están poniendo y de cómo tu película aplica o no con esas exigencias que se están poniendo, y no necesariamente es con vos la cosa, ¿sí? Mira que en el caso de nosotros, pues en el mío, pasó algo similar con la peli. O sea, nosotros la mandamos varias veces al fondo y una de ellas nos ganamos el de ópera prima, ¿no? Y la gente me preguntaba, ¿le cambiaste algo? Y yo les dije, no. ¿Pasaste el mismo texto siempre? El mismo. O sea, como ¿cuántas con veces? Pequeños ajustes, pero era lo mismo. O sea, realmente no era una reescritura como muy... Estructural, ¿no? Sí, eran pequeños ajustes, ¿no? Como que uno vuelve a detallar la convocatoria, y ahí fue que yo entendí eso, ¿no? O sea, hay que... Y ahí anclo como con la idea de los laboratorios. Yo creo que uno tiene que saber escuchar y hacer el viaje del laboratorio, pero luego al final las decisiones las toma uno, ¿no? Y puede que en el laboratorio hagas el viaje y en la residencia hagas el viaje y te revolques como una licuadora en la cabeza y vos vas en el viaje, ¿no? Y ya luego el que toma las decisiones en la casa, sentado otra vez frente al computador, pues es uno, ¿no? Pero una que otra de esas ideas cala y se mete en la película. Claro, o sea, claro, esta escenita o este gesto me lo regaló este asesor. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, yo quería hacer una película que fuera muy minimalista, porque yo quería que fuera así como muy sencilla, ¿no? De cosas muy cotidianas. Ponquera. Sí. Y yo tenía el guión y estuve con un man que se llama Pablo Solars en una asesoría en Nicaragua, que para mí es el papá del cine minimalista. O sea, yo como guionista lo admiraba un resto. Entonces cuando me tocó ser asesorado por él, yo dije, pues una chimba, ¿no? Va a entenderlo todo. Y lo primero que él me dijo cuando leyó el guión, esas versiones en la residencia, fue: aquí no pasa nada. Todo lo contrario a lo que yo... ¿Y vos ves, man? Yo creo que pasó. Claro, la vuelta es que... Y la confrontación... Te pasó como en la película, con el baterista. La vuelta fue esa, ¿no? Que cuando él me dijo eso, yo dije, listo. Entonces, me lo está diciendo alguien que a la gente podría decir que en sus películas no pasa nada. Pero entonces empecemos a ver qué es que pase algo, ¿sí? ¿Qué es que pase algo? ¿Será que es que pasen muchas cosas o realmente si no están pasando esas cosas mínimas que deben pasar? Y la asesoría con él fue... De él hay muchas cosas en la peli, ese asesor. Ahorita que o sea, te dio duro, pero al mismo tiempo... Fue el mejor asesor que he tenido en mi vida.
Yo contaba la historia y me hacía pitch y me pegaba así como... me hacían el pie, como golpes de tempo, como que es música, ¿no? ¿Por qué estás haciendo el pitch tan lento? Y me hacía el golpe. Y yo, dale rápido que estás como una hueva hablando. Y... Wow. Fue buenísimo ese man. Entonces, Eso sí se queda. ¿Y en tu caso? En mi caso, digamos que fueron como dos procesos. Uno, el tema pitch, que ya conté un ejemplo de lo que pasa, como eso es un mediometraje. El otro fue un jurado que me dijo que qué pereza ver una película sobre mujeres maltratadas, que a nadie le interesaría ver eso. Pero esas son cosas que reafirman. Digamos, en mi caso, Pues lo por que eso hicieron mismo. fue reafirmar, es como, por personas como vos, hay que hacer esta película y en este país. Vete en escasa. Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, son experiencias formativas. Y por otro lado, ya en el proceso de asesoría sí que hay algunas cosas. Digamos que cuando ya uno tiene... Una cosa es pasar por espacios de laboratorio donde hay también un ejercicio colectivo, donde otras personas, compañeros, colegas leen el guión y hay un poco de feedback Y ahí. un genuino interés. Claro. Porque todos vamos para lo mismo y queremos que alguien me ayude, pero entonces yo también te ayudo. Claro, y en eso hay una cosa muy generosa en la que yo, por ejemplo, justamente agradezco la crueldad, porque la crueldad es de todas maneras un gesto sincero de decir, no me gusta esto de tu guión en absoluto. Entonces esa fue como una forma, y la otra forma pues es ya la asesoría más próxima, que fue lo que yo viví con Lucrecia. Entonces, en el caso de Lucrecia, pues el Fondo Nacional, finalmente la jurado que decía que era un mediometraje, pues le tocó ceder y me dieron el premio. Y entonces el fondo siempre te da la oportunidad de tener un asesor que te va a acompañar durante todo un año para trabajar en tu guión y reescribir y reescribir. Y en ese momento ellos tienen un listado de asesores posibles con los que uno puede contar. ¿Y en ahí ese... vos? No estaba Lucrecia Martel. Ah. Lucrecia sí que había trabajado con películas previas, con Los hongos de Oscar Ruiz Navia y El resquicio, pero ya Lucrecia no hacía parte de ese listado. Entonces, bueno, a mí me gusta contar mucho esto porque tiene que ver justamente con ese deseo persistente de querer, digamos, en ese caso trabajar con ella. No tanto por La Ciénaga, por lo que ya decía al principio, sino también porque para mí era clave esa cosa de remover la etiqueta de películas de mujeres sobre mujeres o hechas para mujeres. Y Lucrecia es una cineasta que encarna muy bien ese romper la etiqueta, porque ella es una cineasta y una artista en toda su expresión. Y digamos que era justamente por eso que me interesó, no porque su perspectiva femenina y nada de esto. Entonces, yo siempre cuento los 6 grados de separación, un amigo de un amigo de un amigo, y entonces empecé a escribirle a mis amigos, gente que conocía del medio en Argentina y no sé qué, como, ve, pásame el dato de Lucrecia, ve, pásame el dato de Lucrecia. Y si lo Y como a comprobaste, stalkear, y finalmente conseguí su correo personal. ¿a 6 grados o a cuánto más? Ya ni me acuerdo. Y bueno, esto me gusta contarlo mucho porque es como, estimada Lucrecia, ¿cómo estás? ¿No me conoces? Yo sí. Y temblando en ese teclado. Te pues. admiro, sí, tal. Tengo una historia, va de esto. Es mi ópera prima. Tengo el apoyo del fondo y quisiera que tú aceptaras ser mi asesora para ya luego solicitarle al fondo que lo apruebe. Un pitch por correo. Un pitch por correo y cortico, ¿no? No la iba a aburrir con el correo. Recibo la respuesta de ella que me dice, dale, ¿Y es cuenta conmigo. lucreciamaltera@gmail.com? Top secret. Esa información cuesta. Okay. Desde Bueno. la mujer sin cabeza, asterisco, algunas cosas. Ella finalmente me contesta, me dice, dale, o sea, dale, hagámoslo. Y Corte A, le digo Diana al en fondo. el piso. Le digo al fondo, dime que va a poder ser ella. Entonces me dice, no, pero hay un listado, pero no te salgas, pero... Y yo, a ver, ya la conseguí,
ya no me vas a decir que no. Ya es mía. ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde hay que trepar? Claro. Y finalmente logré tener el avar y con eso afortunadamente se beneficiaron otros 2 creadores porque eran grupos de A3 o de A4 Wow. que pudieron trabajar ¿Con también ella con también? Lucrecia, que fueron Lonnie Welter con La Lluvia y Jerónimo Ateortúa con Los Estratos. Entonces fuimos un grupo interesante, bonito, y fue también lindo como traer a Lucrecia de vuelta como al ruedo de esas asesorías que hace rato pues no pasaba. Y de ese proceso sí que me quedaron un montón de cosas pero sobre todo había algo que Lucrecia me decía mucho como... Es que si cada película que uno hiciera fuera como una cita con el psiquiatra, estaríamos nosotros como curados, ¿no? Claro. Pero de alguna manera sí, las películas terminan haciendo catarsis de unas cosas que de momento están allí como palpitantes, y todo el tiempo estábamos aludiendo a eso. Entonces, ahora que hablamos de charlar, pues las asesorías pasaban, un gran componente era charla. Y era una cosa así como muy psicoanalítica. Entonces en un momento, un día como al final de una jornada, yo terminé, bueno, chao, te me cuidan, nos vemos, ta. Porque ya después se tocaba por videollamada, ¿no? Y termino yo un día y digo, ¡qué peligro! Lucrecia Martel sabe más cosas de mi vida que cualquier persona. Le he contado todos mis secretos. Discúlpame. La noche. La habitación 818. No. La habitación 818 estuvo ocupada el fin de semana pasado. No sé. Fíjate. O sea, era esta cosa de el ejercicio creativo, como ya sabiendo que traía una historia que tenía un vínculo con mi historia personal. Es un exponerte también. Pero el ejercicio de exponerme era necesario y ella justamente me lo hablaba con su guión de La Ciénaga, que pareciera muy distante de algo autobiográfico. Ella me hablaba justamente de cómo, pues siendo también su primera película, surge de una cosa también muy visceral, y es donde solo en la medida en que yo me permitía, digamos, derrumbar esos muros, en que la asesoría realmente pudo coger otro tono y pude realmente considerar un montón de cosas para la escritura y eliminar otras. Maravilloso. ¿Querías decir algo? Que sí, que ya no, yo en 2020 me gané el fondo también de escritura y ya no hay asesores, ya el viaje, por lo menos en 2020 fue solito. Qué mal. Curioso, me hubiera gustado tener. Qué mal. Le toca a uno pues con el mismo fondo. Ahorita te pasamos el correo. Fresco. Wow. Como muy, como sí, se ve. Listo, por aquí abajito. No, todo limpio. Ustedes son unos guionistas particulares, pero son, digamos, como el tipo de guionista que nosotros encontramos en nuestro cine, digamos, independiente, que es el guionista autora, ¿sí? Es la persona que quiere hacer su historia, escribe su historia, la rueda y en muchas ocasiones, particularmente en tu caso, bien los créditos, que tenías el crédito de primer corte de edición. Ahora me confirmarás eso, en el caso tuyo no, pero por lo menos llegan hasta el rodaje. Entonces es difícil, ahí tocaría ver si dentro de la semana del guión hay gente que quiere dedicarse a ser exclusivamente guionista. Ustedes son guionistas que dirigen. Entonces, bueno, esa vuelta del guión duró en tu caso ¿cuántos años? Antes del llamado al primer día de rodaje. Pues yo la primera versión del guión, el primer borrador fue en 2012. Estaba recién graduado. Y me fui a Cuba con ese mismo afán que vos decís. O sea, es como porque un director o alguien que quiere ser director o directora se vuelve guionista, pues porque nadie más va a escribir tu película. Claro, para mí no había otro chance. O sea, tenía que aprender a escribir guión para poder escribir lo que estaba pensando. Entonces me fui a estudiar en Cuba unos talleres de guión que hay en la ICTV. Y ahí después de eso, en 2012 escribí la versión. Después de llegar a escribir. ¿Y el primer día de rodaje cuándo fue? No me acuerdo el día. Fue dígale al actor de pronto. ¿Te acordás, Joy? ¿Abril? Dice marzo. ¿Cuándo? La primera semana de marzo. ¿De año? Del 2019. Listo. 2019. ¿Y tú cuánto tiempo duró ese recorrido de guión hasta el primer día? Sí, eliminando los tratamientos de 3 años.
3 años. 3 años. Sí, porque, digamos, yo recibí desarrollo y al año siguiente postulé a producción. Listo. ¿Y semanas de rodaje, en tu caso? Fueron 4 semanas. ¿Y tú? 4.3 semanas. Wow, interesante. 4.3 semanas. Eso queda como en jueves en la madrugada. Sí, muy bien. Listo. Ok. Todo ese jurgo de años, aunque pues uno está escribiendo la película desde que nace, esto es poético, ¿sí? Uno la está escribiendo desde antes. Pero todo ese jurgo de años para 3 semanas, 4 semanas, ¿sí? Específicas. Y ahí es como uno puede decir, ¿y el guión vuelve y se reescribe? ¿O qué reescrituras empiezas a hacer? ¿Estás con un script ahí todos los días revisando cosas? ¿Cómo es el guionista en set? En el caso de ustedes dirigiendo. ¿Qué pasa? ¿No te culiaron bien anoche o qué? Respira. No te tengo que contar todo lo que haga. No fuiste a la entrevista, ¿no? ¿Te querés quedar sin casa o qué? Mi papá se va a enojar si se da cuenta que seguís dormido, como siempre, y te va a echar. Hay que cuidarla, que lo que no se cuida, pierde. Oiga, ¿y usted cómo sabe que eso da frutos buenos? ¿Tú fumas? Pues yo, en mi caso, yo antes de rodar, por ahí unos 2 meses, 3 meses más o menos, ¿Votaste el guión? yo dije, sí, boté el guión. Ah, sí. Pues no lo boté de mi, o sea, De tus ataduras. de pues. mis ataduras. Ok. Entonces, lo que pasó fue que yo había conocido acá en Cali precisamente a un man que se llama Mauricio Leiva. Que también- Coc, sí. Mauricio Leiva Coc, que es guionista. Y pues nada, charlamos, nos caímos bien. Y como yo ya tenía el fondo, le dije, ve, ¿por qué no escribís Estaban comiendo empanaditas como... empanaditas con cerveza? Ajá. Y le dije, ¿por qué no escribís? Coescribamos esto, o sea, vamos y nos encerramos en un Airbnb como un mes. Ya Wow. está. Y agarramos el guión otra vez, empapelamos el cuarto, Airbnb, salíamos a caminar, hablábamos de cosas y escribimos otra versión. La última. Y La que ya ganó. Esa fue la que rodamos. Bien. La que ganó fue la que yo había hecho. Ah, bien. Solo. Listo. Ahorita hablamos de eso. Oye, bueno, listo. Pero entonces en set, ¿qué pasó? No tiene esa pinta de gamín que tenía. Recoge esos pelos y te lavas la cabeza, ¿viste? En set, lo que pasa es que yo tenía una apuesta muy clara con esta película. Entonces yo siento que depende del director. En el caso de la peli, yo borré todos los diálogos porque yo quería... Yo no les pasé guión a los actores, pero sí les conté la película de inicio a fin. ¿Nunca ellos tuvieron el guión en sus manos? Nunca, pero sí la historia completa. Ok. Porque yo hice mis análisis previos con mis cosas previas y yo dije, como al principio yo no les daba guión, pero sentía que se paniqueaban mucho y que la dependencia con el director era tan alta que era limitante. Entonces yo dije, lo que realmente a mí me está limitando son las palabras. Lo que no quiero que ellos sepan son las palabras del guión, ¿sí? del diálogo. Entonces yo lo que hice fue, pues no les voy a leer el guión, no les voy a dar el guión a leer, sino que los voy a contar. Y nos encerró como un día entero, así hablando así como en un podcast, les conté la historia. Empieza así, Sí, termina sí. así. Y ellos ya sabían a qué iban, ¿no? Y la película es muy guión, o sea, es muy guión está respetado el guión no cambio estructuralmente. O sea, las escenas son las que están en el Son las guión. escenas que están en el guión. Pero los diálogos, los movimientos, las acciones de los personajes, esas cosas que también pueden estar en guión, ¿no? Son del set. Sobre todo hay una escena que lo anoté acá. Este man, cuando va y le destroza cuando se casca con el man de la biblioteca, cuando va y le cuenta a este man dice, este hijo de puta viejo cristiano uribista. Yo dije, ¿eso lo habrá escrito este man o lo dijo el personaje? Yo era como, wow, maravillas que pasan en set. Ya hablamos de eso, pero y vos, claro, uno ve tu película y o sea, cada plano es, digamos, de un medido, es como mi percepción, unos paneos hermosísimos para contarte qué va a pasar, unas composiciones particulares, los personajes jamás están en el centro, están por allá en un lado y mucho aire por arriba y hay una medición ahí. Pero hablamos de guión. Tú, me imagino, ¿cómo fue tu experiencia? Yo atino a que que había respeto por el guión. ¿Qué pasó ahí?
Sí, yo soy de las personas que, digamos que me gusta tener una guía para rodar, pero más que el guión literario es que el guión, la última transformación que tuvo el guión fue con los actores y las actrices. O sea, después de que los encuentro, se apropian, hay algunas cosas de cada quien y de la historia personal de cada quien que se entran a jugar también como parte de los personajes. Y a partir de ahí soy como muy ñoña con eso de la planimetría. Entonces hago sagrado storyboard con planos de piso, con descripción y con sonido. Y aparte hago un guión de solo sonido. Entonces, muy marteliano eso. Sí, después ya se va uno dando cuenta que son manías que están ahí. Entonces, por eso mismo ya después procuro no volver al guión literario, porque ya el storyboard se vuelve mi guía y el guión de sonido, pues involucro al sonidista con eso, porque ahí están, digamos, marcadas toda la biblioteca de sonidos que me interesa coger en set, y asimismo el diseñador sonoro, digamos, desde esa etapa de pre-rodaje entra para identificar justamente esas cosas. En mi caso, digamos, iba a trabajar con gente de Brasil. Entonces de una vez como que habían sonidos muy particulares que yo quería que fueran parte de la atmósfera de la casa, como el sonido de la lagartija. Entonces como que algo que parece tan simple, sí que es como ese... ¿Quién lo hizo? Alguien lo hizo. Entonces... Hay diseño sonoro acá en vivo. Sí. Entonces, a partir de identificar esos sonidos, no solamente era asegurar que yo iba a poder tener el material necesario del directo para la postproducción, sino que también pues era algo que iba a respetar como la organicidad de los espacios, y además porque las lagartijas en Brasil no hacen así. Hay lagartijas, pero no hacen así. ¿Cómo hacen? Eso solamente lo descubrí. Sí, esta mañana lo hablaba con mi asesora de guión, que es brasilera, y ella me decía, no, allá no hacen las lagartijas así. Porque yo le decía, me sorprendió que el diseñador sonoro me dijo, mira, si tú quieres una lagartija en tu película, graba dicha lagartija, porque acá las lagartijas no suenan. Y me mandaba por WhatsApp. Además, esta era una lagartija caleña, tenía un sonido diferente. Y me mandaba por WhatsApp la foto de, ¿a esto te refieres con lagartija? Además que era una mezcla entre portuñol, ¿no? Porque, ¿a esto te refieres con lagartija? Y yo, sí, a eso me refiero con lagartija. Y me dice, no suena. No suena. Pero no suena. Wow. No fala. No fala. Entonces, entonces para mí el guión literario llega hasta ese punto de los actores y las actrices, que obviamente el trabajo de diálogos y tal, yo estaba con una abuelita de 80 años y una niña de 10 años, donde la memoria sí era importante, o sea, donde ellas sí necesitaban tener acceso a esos diálogos para poderlos aprender y luego como fagocitar. Pero en mi caso desde ya la dirección, y como guionista suelto el literario y me quedo más con el sonido y la imagen en set. Wow, dos perspectivas completamente diferentes. Y bueno, vos trabajas muchísimo, me imagino que con los actores, para ver qué salen en esas, o sea, qué textos salen en esas palabras. Hay una escena en la peli que me sorprende, que es, digamos, el protagonista luchando con todo este tema de, como que no soy tan bueno cantando, y se arma una pelotera, pues, ahí en la montaña, no en el estudio, para no hacer spoilers, en la montaña. Ok, pero entonces eso como es, simplemente vos tenés que llegar acá, tenés estos puntos, hay estos innegociables a nivel de dirección, o cómo jugás ahí, y además también como teniendo el guión acá, como, oye, no me olvides, esto lo escribiste, ¿sí? ¿Cómo haces? Pues esa escena es aprovechar el cine digital y la capacidad de los discos. Esa escena, por ejemplo, son en set por ahí media hora. Joey, ¿cuánto grabamos eso? ¿Cuánto duró eso? Mucho tiempo. Es que maldito, me hiciste repetir muchas veces. No, repetir no. O sea... no jodas. Que pasen las cosas. Ellos ya sabían, ya tenía cada uno su calentura, ya tenía como el viaje que yo quería. O sea, es muy de símil, muy de... ¿Qué pasaría si llega a pasar esto? ¿No? ¿Qué pasaría si...? Además, este man quedó con esos dedos de tocar debajo. Claro. Y también porque yo quería el ensayo, porque yo soy baterista, yo ensayaba en la casa, en ese spoiler de la casa. Esa casa es mi casa, donde yo
donde yo grabé, donde yo toqué toda mi vida ahí, con esa humedad que hay, yo grabé esto. Yo me la pasaba tocando ahí 4 horas, 5 horas, 6 horas, entonces había que llegar a algún punto también como de buscarla en lo que uno quisiera que fuera real, ¿no? Como la realidad del momento. Entonces eso sale de que ellos se calentaban, entonces había que esperar a que se calentaran, o sea, había que esperar a que se ofendieran, había que esperar a que alguno le dijera a otro cosas que le dolían hasta que se calienten. Y vamos a grabar hasta que se calienten. Es así. Irresponsable, carajo. Sí, se calentaron de verdad. Bueno, no, claro, aquí se me vienen preguntas sobre dirección y la responsabilidad con llevar a los actores a ciertos puntos y cómo traerlos otra vez, pero pues estamos acá en una charla de guión, entonces pasemos rápidamente al momento de guión ya rodé. Y ahorita que nos encontrábamos antes, tu editor fue Andrés Porras. Y alguna vez Andrés Porras me decía, hay un episodio de gente que hace cine con Andrés Porras, decía como, es que editar es trabajar ahorita sí con la realidad. Bien, o sea, en el guión están los sueños. Bien, en el set está lo que pudiste conseguir para hacer el sueño, pero en la edición está ya. Eso fue. Y aquí él decía, a mí no me importa que vos hayas llorado haciendo ese plano y que la paloma que pasó detrás se veía linda, pero si eso no funciona y yo no lo meto como montajista. Bien, y aquí hay dos perspectivas diferentes. Vos estuviste muy metida en el corte y vos te abriste el tema. Entonces hablemos de tu caso. ¿Cómo es eso de, pucha, mi historia la dirigí y todavía continúo en el proceso y por qué es importante, digamos, como autora continuar ahí? Bueno, primero porque, claro, soy montajista, entonces tengo una cosa con el material también como muy orgánica, que me parece importante como sentir el material sin la intermediación de alguien con la máquina, no sé cómo decirlo, como que tengo una manía si veo a alguien operando un teclado y no soy yo, como que... y con la precisión, digamos, de los tiempos también. Entonces, pero a la vez hacer un primer corte también era para reafirmar y descartar cosas. Yo suelo permitirme tomar como una distancia más crítica con lo que hago. Es que, bueno, esto está muy hechizo. Entonces, asimismo, eso me permitió reafirmar cosas. Pero también una cosa que me parece súper clave para el montaje y es conocer el material. Entonces, si bien hay unos reportes de script que son como súper útiles, también hay algo que tiene que ver con esas tomas que uno en el momento considera que no, esta no está tan buena porque... y que resulta que cuando uno vuelve al montaje de alguna manera recuerda ese momento iniciático de por qué empezó a escribir esta historia. Y muchas veces hay tomas que no son las seleccionadas, que son las que terminan quedando. O son momentitos del personaje, gestos, aquí dijo mejor esta expresión, este diálogo, etc. Entonces, ¿Y en los reportes de continuidad no están? Sí están. Pues, y en eso agradezco a mi script, que es maravillosa, Ingrid Pérez. Y entonces ella lo sabe y justamente por eso hace como ese trabajo tan juicioso. Pero para mí sí era importante tener esa primera aproximación del material y a partir de ahí trabajé el montaje. Fue muy lindo porque trabajé un montaje a 4 manos. Digamos que el montajista es Iván Wild, con quien yo ya había trabajado en un corto anteriormente, pero tuvimos en asistencia de montaje a Camilo Cadena, que es director de acá de Cali también. Y estuvo pues Orlando Culsat, que es también director de acá. Entonces era una película en un universo van como 8 manos. ultra femenino, bueno, 4x2. Era un universo femenino, pero donde estuve muy acobijada y arropada por esta visión, claro, que me pareció, o sea, si devolviera el tiempo, volvería a repetirlo sin duda, porque en la mitad la película alcanzó a pasar por una transición de montaje con una montajista brasilera bajo esa premisa de como es mujer, entonces va a tener la sensibilidad con esta temática de los cuerpos femeninos y no sé qué. Y resulta que lo que la película necesitaba era justamente lo contrario. Entonces eran estas 3 voces de hombres extremadamente sensibles que entendieron desde un principio la naturaleza de los personajes y lo que estaba marcado en el guión como motivación, y fue así, digamos, como
llevamos el montaje a cabo. Bueno, ¿y cómo fue lo tuyo? Porras te dijo, quietico, usted no se meta acá. Pues yo quería que Porras fuera el editor, porque yo sentía que yo siempre, pues por las pelis que ha editado y por lo que conocía de él, es muy narrativo como en esa idea clásica de la narración, ¿no? Como que, y mi peli es eso, ¿no? Entonces yo sentía que en el viaje como del rodaje, de la puesta en escena, eso de pronto se había perdido mucho. Entonces como que había muchas cosas por ahí que habían surgido como en los tiempos como de las escenas. Entonces afortunadamente fue él y yo venía como un poco ansioso. Yo, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar? Yo normalmente había trabajado estando al lado del montajista o también cogiendo el material y editándolo. O del editor y siendo montajista, vos también. Sí, no estando hay que ahí. sentarse ahí. Y de hecho teniendo cosas paralelas, o sea, proyectos paralelos. O sea, yo también con mi material y yo puedo entrar al proyecto en un momento con un disco espejo, ¿no? Y Porras en la primera conversa llegó y me dijo, no, a mí no me gusta trabajar así. Yo tengo otro método, pero muy respetuosamente, sí, ¿no? Y yo le dije, no, te lo compro, vamos. ¿Y cuál fue su método? Trabajar él solo un tiempo y ya luego cuando él tenía una propuesta de corte, sí te llama y vos vas. Y vos ahí comiéndote las uñas, pues, claro, mientras este man entrega eso. Claro, no. Al principio sí, ya luego me relajé. Las calles muy perdido, sonido corroído, que se meta en mis mareas, podrido. Me relajé y ya luego fue buenísimo. O sea, fue porque yo había descansado el rodaje, había respirado la peli, o sea, ya no tenía ni las frustraciones ni las obsesiones. Sí, o sea, como porque yo siento que uno en el rodaje se llena de eso, se llena de frustraciones de lo que no puede lograr como se lo imaginó y también se vuelve obsesivo con las cosas que uno dice esto tiene que quedar y sí, quiero verlo ya. Entonces ya había respirado eso y ya luego sí estuvimos mucho tiempo juntos, como cuando ya había una base, pues, y de ahí sí empezamos otra vez a remover. Luisa, voy a hacer por fin la pregunta del tema del panel. No hemos hablado del panel, ¿no hay problema? No, sí. O sea, el título no lo hemos abordado porque era como cine caleño. Es que creo que a mí me parece como complicado decir cine colombiano, cine, sí, como empaquetar todo. Bien, pero entonces no hablemos de cine caleño, sino ya ahí con esta cerramos. La última pregunta sería como retratar la ciudad. O sea, la ciudad, o sea, uno bebe de la ciudad cuando ve las películas de ustedes. Bien, y cuando ve lo de Papeto y cuando ve lo de Moreno, o sea, cuando ve todo, uno está viendo también la ciudad se transita y no necesito yo pues poner a patinar a este man aquí en el viaducto. Necesariamente lo hago dentro de la casa. Yo le decía a Lili, nuestra productora, esposa y amada, gente que hace cine, por ejemplo, yo vi en mi infancia muchos comedores con esas lajas de piedra atrás. Eso es Cali. O sea, eso, yo vivo en Bogotá hace miles de años, eso no lo volví a ver y cuando lo vi ayer es como, me volví a pensar, o sea, la comida de los pan de bonos, por ejemplo, Dios mío, uno empieza a hacer como, además porque los pan de bonos en Bogotá son carísimos, eso es horrible. Sí, y le ponen bocadillos. Entonces, el tema es Cali. Bien, o sea, usted, además una ruta gastronómica, vos me pones a comer empanadas y vos a comer pan de bonos en la película. Sí. Entonces, y cafecito. Entonces, claro, de la ciudad, hablan ustedes de la ciudad y con eso cerramos. Y no quedó la escena de la chuleta. ¿Había chuleta? Claro. ¿En Apolo? No, Bochinche. Bochinche. Bochinche no ha sido, tenés que... Sí, claro. Dios mío. Contá, ¿cómo era? ¿Se pensaba en eso? ¿En cómo Cali o cómo la ciudad habla en tu película? Sí, aunque digamos también siempre la pensaba como una película más desde lo colombiano, pero por ejemplo ahorita en Medellín me decía Víctor Gaviria con su esposa, es que es una peli muy caleña, es una peli muy caleña, y yo decía, pues qué loco porque digamos que no fue planteada así y quizás son un montón de cosas que están ahí, pues ahora menciona la pared de piedras y claro, casi toda la película transcurre dentro de una casa. Pero creo que también había una cosa como climática que sí se demarca como en las formas de vestir, en los cuerpos. El ventilador. El ventilador, como esa ligereza también de un espacio que no tiene puertas sino cortinas. Me acuerdo que después de la proyección de la película en el estreno en Estonia,
alguien escribió por ahí en internet, uy, primera vez que veo un pan de bono en una película, qué maravilla. O sea, eso para alguien que vive en Estonia, colombiano, por allá en invierno, en diciembre, ver eso le dio como calorcito de hogar. Uy, qué bueno. Y algo que parece muy gracioso, y es como también, algo que a mí me interesa mucho, es como también nuestro cine termina hablando de nosotros, ¿no? Como de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo hablamos. Y eso, volviendo al guión, para mí también era importante que los personajes hablaran, ¿no? Acá somos una cultura del habla, donde todo el tiempo se está hablando y charlando un montón. Y esa tesitura de la voz y cómo se habla, pues también era importante en la película. Pues a mí una vez me preguntaron si la película se podía rodar en otro lado. Y yo siempre pensé que no, o sea, era como que, pues, que esa película se escribió aquí, o sea, las locaciones eran los lugares que yo habitaba, ¿no? O sea, empezando por la casa donde ensayan, es como que yo quería que fuera la casa donde yo ensayé, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que se sienta caleña, porque al final pues uno es de acá y uno ha vivido la ciudad y la ha transitado y la ha callejeado, entonces es como que ahí están esas cosas de esa esencia, ¿no? Sí, sin ser como vos nos sacaste en la pregunta de lo regionalista, ¿no? Como, pues, como la idea de caleño, y va uno a la ciudad y al final como que las ciudades al final se meten en la película, ¿no? Te atraviesan a vos, ¿sí? Y yo sí siento que la peli tiene mucho de eso, y por los gustos también, porque a mí me gusta mucho la empanada, o sea, yo soy muy tragón. Además, estos manes no tienen plata, pero siempre había una monedita para una empanada en esa película. ¿Comen como 3 veces? ¿2? Sí, no, las decisiones importantes se toman alrededor de una empanada con artico ají. Buenísimo. Yo quisiera, yo sé que tenemos 2 minutos, pero me gustaría que el podcast estuviera impregnado por lo menos de alguna pregunta de ustedes que quieran hacerle a ellos, por favor. Entonces, háganle. Quedan en el podcast. Pueden decir, ve, son en Spotify. ¿Alguien quiere una pregunta? Oli. Pues, ahora que los estaba escuchando, me parece una chimba estar aquí. Siempre había escuchado el podcast y pues poder estar en vivo es como muy áspero, y pues tener la visión de Diana y de Sebas. Y quisiera preguntarle más a Diana, aunque sé que ya habló al respecto, sobre ese planteamiento con los actores y esa decisión de cuándo decido trabajar con un actor profesional, cuándo no lo decido, cuándo creo que es pertinente, o hacer un trabajo mixto, o cómo preparas a tus actores y actrices. Digo esto ya. ¿Cómo lo acabas de decir? Y esa decisión de incluir los diálogos desde, sí, como la forma en cómo vas a trabajar con los actores, ¿lo piensas desde el guión? ¿O desde en qué momento de la producción empieza ese proceso de pensarse qué tipo de actores? Sí, hay un montón de cosas que pienso desde el guión, así como el sonido, y lo de los actores es también un elemento que siempre entra ahí en consideración. Primero, por un lado, a partir de un ejercicio que me propuso mi asesora Lucrecia, que era coger los personajes de manera aislada y empezar a pensar cuáles eran los referentes de lo real que yo tenía para haber construido esos personajes. Entonces, en mi caso, pues en su mayoría eran mujeres, pero muchas de esas mujeres están construidas a partir del relato o de la visión de varias mujeres con características disímiles que terminaban haciendo un solo personaje. Entonces, a partir de eso, Lucrecia me dijo, siéntese a escuchar. O sea, siéntese a escuchar cómo habla esas personas en las cuales usted se inspiró para construir a cada persona. Ella incluso, por ejemplo, a veces graba a la gente, graba conversaciones. Bueno, si aquí usted se inspiró en su tía, escucha a su tía cómo habla una vez por teléfono, porque había una escena en la película donde la tía o hablaba con la abuela por teléfono, entonces escuche cómo habla su mamá por teléfono y empieza a sacar muletillas, expresiones. Y eso porque cuando uno hace un primer envión de los diálogos, es inevitable que se sienta que es como Diana hablando como tía, Diana hablando como la abuela. Entonces es una manera muy práctica, pero también muy lógica desde lo que yo quería hacer. Bueno, yo vengo de estudios documentales también. Yo siempre he sabido que mi camino es la ficción, pero el ADN del cine para mí es documental. Pues el cine nació siendo documental.
y por eso he escogido estudiar documental, pero haciendo ficción. Entonces, ese sustrato de lo real me interesa un montón y siempre lo incluyo como desde el guión. Entonces, eso por un lado, porque eso también me marca cualidades físicas que van a tener los personajes y que tenía que buscar en los actores. Por ejemplo, el tema de las pieles. Entonces, con el tratamiento de la luz y la sombra que iba a tener la película, que también estaba descrito en el guión, era para mí importante que esas pieles fueran pieles lagartija para que tuvieran como esa sensación, además de unas mujeres que no toman el sol, ¿no? Que están ahí como encerradas en esa casa. Entonces, eso son cualidades que ya me empezaban a perfilar cómo iban a lucir esas actrices. Por otro lado, la decisión de profesional o no tenía mucho que ver con el rol que iban a interpretar. Pues una niña de 10 años, que son como estas niñas talento de las escuelas de actuación, son niñas que por lo general están muy viciadas de unos métodos que están más asociados a la TV. La niña talento tu voz estéreo, la niña talento que salió en el reality, porque me llegaban un montón de portafolios de niñas talento que yo sabía que no les iba a dar pena hacer un montón de escenas o repetir, iban a tener el chip para repetir. Y ese es uno de mis criterios. Yo necesitaba un exceso, digamos, como de naturalidad, inclusive en esas repeticiones. Y ese era uno de mis criterios para los personajes principales. Por tanto, no podían ser actores profesionales, además por la edad, ¿no? Entonces, una abuela de 80 años, entonces empieza uno a ver en Cali de las mujeres que han estado en escuela de teatro, no sé qué, no sé cuántas, que pudieran dar también como ese temblor en la voz y esa cosa que es muy propia de una abuelita. Pero luego habían otros personajes como las tías, donde sí que me parecía que era importante sumar desde la formación profesional, y ahí fue donde empecé a buscar actrices que tuvieran o alguna experiencia en cine o por lo menos en teatro para que fueran como una especie de fortaleza alrededor de la niña que iba a ser una actriz natural. Y a ellas llego por estalqueo. A mí no me gusta, digamos, ir a las escuelas de actuación ni de teatro, sino que estalqueo a la gente en sus redes sociales. Entonces... ¡Wow! No quería cerrar el podcast de esta manera, ¿o no? Buen cierre. Uy. Entonces recuerdo mucho que la tía más joven, que era la que tenía experiencia en teatro, que hizo el rol de Nancy, yo le mandé un mensaje, cuando en esa época los mensajes de alguien desconocido no iban como una carpeta por allá oculta, sino que te llegaban directo. Y entonces, hola, ¿cómo estás? No me conoces. Uy. ¿Te gustaría estar en una película? Creo que tienes elementos para un personaje que tengo en mente. Estamos hablando de una persona que iba a hacer su primera película, ¿no? O sea, mi nombre no aparecía en ninguna parte. ¿Te parece? Nos tomamos un café en tal parte a tal hora. Y ella me dice, yo llegué a esa cita como pensando... Me van a secuestrar. ¿Y esta vaina qué? Sí. Pero ahí es donde uno dice, bueno, me escribió una mujer, no puede ser tan malo, ¿no? Por eso lo hacía yo misma. Y no ponía a alguien de casting a hacerlo ni al productor. Y nos tomamos ese café y hablamos un par de cosas. Y ella todo el tiempo era como nerviosa, como de, ay, sí, pero ¿qué viste en mí? Pero si no me conoces, no me has visto actuar. Y dije, tenés el personaje, o sea, hay algo de vos que me emana ese poder ser. Y es así como yo no hago pruebas actorales. Yo no hago pruebas de aptitud, ni de canto, ni de danza, ni interprétame este pedazo del guión, sino que me guío mucho por todo eso que ya veía de la oralidad de los personajes en el guión y el aspecto físico. Y es así como inclusive los actores profesionales entran a la misma balota de consideraciones. Y finalmente, para cerrar, pues conté con una preparadora de actores que es también directora, Natalia Imeri, que es de acá de Cali, y ella tiene un método de trabajo en el que básicamente es un botón de reset para todos y todas, y profesionales o no, empezamos, digamos, de cero. Y yo formé parte, digamos, también de algunos de esos ejercicios de preparación, porque era importante el vínculo también emocional, como de, bueno, ya que yo te voy a dirigir y te voy a exprimir, es importante que me veas como un humano antes que el monstruo que puedo llegar a ser. Y fue lindo, porque eso es lo que permitió justamente que todo el mundo se conectara con eso que estaba en el guión de primerazo.
Fue una chimba hablar con ustedes. ¿Cómo se sintieron? Una chimba. Sí. Bueno, primer podcast que hacemos en Cali, primer episodio. También muchas gracias a todos y todas los que estuvieron acá. Esto fue Gente que hace cine, donde aprendemos de cine, conversando con sus creadores. Bueno, imprimí como 1000 stickers, entonces por favor, si quieren stickers, si quieren separadores, llévenselos por favor.